siempre comento que las mejores charlas se dan en los cortes, porque uno se suelta un poco más. A ver, es una buena pregunta para hacerle a un director. Sí. Porque siempre en la vida hacemos un personaje permanentemente, sí. pero ¿por qué en el corte, no sé, sí? Y bueno, porque uno está frente a una cámara de televisión, sí. Uno tiene una responsabilidad y también hay algo que hay códigos que respetar. Esto como pasa cuando grabamos ficción, se crea el personaje y después se vuelve a la realidad. Son 3 minutos y se vuelve a la realidad. Es como protocolar, pero tú sabes que esa es la... quería saber, porque viste, nos aflojamos y claro. Se prende y uno se pone en personaje perfectamente correcto, y está bueno que sea más distendido. Sí, lo que pasa es que la distensión en televisión a veces puede resultar contradictoria en lo que se comprende. Si nosotros nos aflojamos en el sillón y demás, van a decir, estos no tienen ganas de hacer Tenés razón, no dije nada, que está el director también mirando, dice, no, imagínate yo que soy muy distraída, floja, imagínate. No sé, me pasaría 3 horas hablando contigo. Capaz que habría que hacer la prueba a ver qué sale de un programa de televisión así. Bueno, ahora nos aflojamos un poquito más. Estábamos hablando en el primer bloque del origen del libro, en el Arboleto de Lussich. Arboletum Lussich, ahí arrancó. Sí, lo cuento en el prólogo del libro. Fue en el 2016. Yo ese año hice, y estuve acá en este propio canal, este mismo canal, porque dicté unos talleres de guión en Montevideo y en Maldonado. Y durante 3 meses iba y venía 2 días, me iba 3, venía, era permanente. Y fue un invierno que no paró de llover nunca. Creo que fueron 89 días lloviendo sin cesar. O esa llovizna o lluvia. Y casi llegando al final, un día salió el sol, pero fue como que arrancó un verano. Y claro, de tanta lluvia y calor, empezó humedad, el asfalto, todo eso. Y yo, en lugar de agarrar, esa vez, por la costa, fui por el Arboretum. Y dije, yo me voy a parar acá, voy a parar el coche acá, sentarme un rato, porque había una brisa bastante linda, agradable. Y me senté debajo de un árbol. Y ahí me acordé en ese momento de una anécdota de mi infancia, cuando tenía 7, 8 años, que me hizo recordar a una persona que iba a la casa de mi abuela, que era un familiar un poco lejano, que era el peón de Antonio Lussich, el que programó todo lo que hoy es el Arboretum y toda la parte de Punta Ballena y demás. Y este señor, al que le decían tío, era un primo del padre de mi abuelo, una cosa así, una cosa bastante había lejana, conexión, mira. pero que se llamaba igual que mi abuelo, se llamaba Antonio Davo igual que mi abuelo. Y a mí me llamaba la atención ese señor porque era súper viejito, era encorvado, una cosa como que lo había llevado, era como de un cuento. Y me acuerdo que ese señor, que era el peón, fue el que plantó todos los árboles de Lussich. Y ahí empezó a hacer toda una historia en mi cabeza, donde yo llegué a una conclusión que antes hacían todo para el futuro. Antes la proyección era para el futuro, era lo que tú decías hoy. Nadie pensaba en disfrutar, nadie pensaba que el sacrificio y el esfuerzo era momentáneo, era circunstancial, era para adelante. Trabajaban para sus hijos y para sus nietos. Exacto. Otra concepción de vida, otra filosofía, y me parece que mucho más acertada. Yo creo que cuando se habla mucho acá del tema de educación y de todas las cosas que ocurren habitual, que los vemos en los informativos a diario, no solamente en Uruguay, sino en todas partes del mundo, yo lo que creo es que lo que haría falta es que los niños, cuando empiezan la escuela, cuando están en primero, en vez de darle toda esta educación formal, les hagan observar y que se den cuenta que entre
la siembra y la cosecha hay un periodo que es el más importante de todos, que es el de mayor aprendizaje, y es la espera. Entre la siembra y la cosecha está la espera. Y ese es el periodo en el que nadie planta hoy una semilla de zanahoria y sale mañana. No existe eso. En la naturaleza no existe. Claro. Entonces, ¿por qué creen ahora que la inmediatez es una condición indispensable? Claro, este tema de las comunicaciones, yo estoy aquí, el otro está en Uganda, nos mandamos un WhatsApp y llega instantáneamente. La comunicación nos permite eso, pero no, nada que tiene que ver con lo que yo pretendo hacer y el resultado, porque si no está la frustración, que es lo que sienten la mayor, los chicos y más que nada los adolescentes, que son intolerantes a la frustración. Exacto. No pueden y... no tienen la voluntad, no tienen el esfuerzo. ¿No te parece que esto de la pandemia fue que nos puso en este como nuevo despertar de la conciencia, aquí ahora lo tengo que hacer ya? Yo creo que hay esa inmediatez que estamos hablando, creo que nos fue por la pandemia, esto lo tengo que hacer ahora, no puedo esperar a mañana. Sí, pero yo creo que la pandemia, me parece que... yo creo que nosotros siempre estamos haciendo una lectura como un poco errónea de las cosas que nos ocurren. ¿A vos qué te dejó la no, pandemia? a mí la pandemia, lo viví el confinamiento en España, en Madrid. Que fue terrible. Y fue terrible. Y acá, por más que yo te lo explique, no lo podés comprender. No, pero hay una frase que tú me dijiste cuando me hiciste la nota, que tú veías desde el edificio. Sí, desde la ventana. Pasarlos. Casi 200, una vez conté 200, porque eran camionetas, coches fúnebres, por día, durante 90 días. Claro, era un abismo lo que tú me estabas contando con lo que estábamos viviendo de la pandemia acá. Es que yo hablaba permanentemente con gente de acá, al final ya terminaba no hablando, porque parecía uno un lamento absoluto, y acá era como Disneylandia, no pasaba otra historia. Sí. Nosotros lo pasamos muy duro. En Madrid, tú pensás que en lo que es la pista de patinaje de Madrid, que es la pista de hielo, se hizo como la segunda morgue, porque no daba el tiempo por la cantidad de muertos y todo lo que ocurría. Todo lo que dejó eso. Gente que, yo tuve una imagen que para mí fue, por eso yo lo pasé mal en la pandemia. Primero porque los informativos atormentaban con todo eso. Pero tuve una imagen en que cuando se prohibió los acompañantes en los hospitales, y había un hospital en Barcelona, en el 4º piso había niños que tenían tratamientos de cáncer, y saludaban a sus papás por la ventana, que estaban en la vereda de enfrente, que los saludaban también. ¿Y cómo se les explica a esos niños? Era tras lo que estaban viviendo, que no podían. Entonces, creo que a todos la pandemia nos dejó una cosa distinta. El abrazo, las emociones. Yo creo que sí hay una interpretación, como tú bien decís, que hay que hacerlo aquí y ahora. Yo creo que la pandemia debería habernos dejado el ver más al otro, que era ser uno. No tan yo, primero yo, sí, segundo yo. Ver al otro. Sí. Y me parece que no se logra. Sí, me lo volvés a relatar y me quedo emocionada. No, pero el despertar de la conciencia sí, ¿sabes? Del respeto, el valor a la familia, el amor a los hijos. Tú me contaste que en España también estabas con tus hijas, con tu señora, toda una incertidumbre, también la parte, ni hablar, económica. Todo. Fue muy difícil. Pero también creo que esas cosas algo te dejan, y a lo largo... Aprendizaje. Sí, claro. Entonces a lo largo del tiempo, cuando va transcurriendo, esa experiencia o la vas poniendo en práctica o algo pasa con eso, no queda en la nada. Yo creo que tú nombraste el amor, y yo creo que lo que se modificó, la gran modificación es el amor.
Sí. como concepto. Exacto. Entonces, hasta que no descubramos qué pasa ahí, no vamos a encontrar el camino. Pero lo digo Sí, sí, sí. como humanidad, ¿no? Como me parece una cosa mucho más... El amor al planeta, el amor exacto. El concepto del amor ha variado. Y nosotros tenemos, nuestra generación todavía, tiene una concepción de un amor mucho más romántico, y el amor me parece que ahora se interpreta de otra manera. Entonces, lo que pasa lo que creo que ha pasado y pasa, y yo trato siempre, cuando hago las ficciones, de, de ponerlo sobre la mesa, es que qué pasa cuando cuando conceptualmente cambian los valores, cuando la justicia ya no es la misma justicia que nosotros tenemos el concepto de justicia, cuando la realidad no tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos sobre determinadas cosas, sobre la empatía, sobre la solidaridad, sobre la justicia, sobre el amor. Nosotros tenemos un concepto de eso, pero ¿qué pasa cuando eso varía? Entonces creo que ahí hay que... se tiene que reunir mucha gente, sí, para ver... equilibrar un poco. Hacia dónde vamos. Sí, exactamente. Hacia dónde vamos o qué es lo que queremos, ¿no? A mí me preocupan siempre los más chiquitos, que tienen que es un combo. Bueno, ahora la gente... Los más frágiles, Claro, pero los más inocentes. Los jóvenes ahora están, como todo se extiende un poco más, ya el amor, me parece que cuando se elige ya queda como en segundo plano, no sé, ya no sienten aquello que nosotros por ahí... El romanticismo, por ejemplo. Por ejemplo, murió. Las cartitas, los poemas. Murió El te eso. querés arreglar conmigo. Entonces, por algo tiene que ser sustituido. Exacto. Mario, yo quiero seguir un poquito hablando sobre las ficciones que hiciste en nuestro país. El primero fue Al Desnudo. Al Desnudo. La última, y después nos abandonaste, fue Correr el Riesgo. Es verdad. Con un elenco sí. Multiestelar. Siempre elegís unos elencos muy potentes, con artistas nacionales e internacionales, argentinos. Bueno, y ¿tenés algún proyecto en mente? Se viene algo en breve con un elenco muy potente. Muy. ¿Se puede saber algo más? No. Nada. Sé que es muy... Género, ficción. Es creo que es ficción. Sí. Creo que es un thriller dramático, de acción, pero dramático. Y creo que lo que expone es... era lo que hablábamos hoy. ¿Somos políticamente correctos o no? ¿O no tenemos que serlo? ¿Nos sentamos cómodamente en un sillón o tenemos una cosa protocolar? Esto va a tener que ver con que vamos a poner al espectador en un lugar en el que todos tenemos un discurso, digamos, un discurso social, en el cual decimos, no, bueno, habría que... Y somos toda gente de paz, en el... Paz y amor. Paz y amor en la palabra, pero después adentro de casa, por ahí no somos paz y amor, y uno queda sorprendido de cómo y lo que hace esta ficción, lo que pretende la ficción es poner al espectador a que sea sincero. Para mí la sinceridad tiene que ver con que uno se mire al espejo y que uno sepa quién es uno, aunque después lo disimule, pero que uno no se mienta a sí mismo. Siempre estás apostando a la excelencia en todas las áreas que hemos nombrado. A pesar de... Entonces te agradezco porque sé que también lo hablamos fuera de cámaras, no te gusta exponerte, pero creo que una persona con el potencial que tenés, el amplio potencial, está bueno. Increíblemente, si hay algo que no me gusta es, yo siempre lo digo, la parte de hacer, no es porque no me guste, es porque entiendo de que mi trabajo tal vez termina en un libro, en un guión, pero no, después sigue toda la parte promocional y es parte de las reglas del juego.
Lo tenés que trabajar, no sos Increíblemente, perfecto. desde que estoy en Uruguay, desde que volví, después de todos estos años en España, todas las ofertas que estoy teniendo son delante de cámara. A superar, Mario, Sí, pero a superarlo. hay que ver, pero por ahora no, sigo detrás con mis libros y mis Bueno, ficciones. pasaste bien porque nosotros tenemos que terminar. Ya Divino. estoy re... Y aparte me encanta Muchas porque gracias. mucha gente que me escribe, manda por Instagram o WhatsApp, lo que sea, me pone, muchas gracias Mario, no me olvides. Sí. El título quedó como un... No un me olvides. No me olvides. No me olvides. Mario Banchero Davo. Muchísimas A gracias. vos, como siempre. Muchísimas Placer estar acá. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Un orgullo tenerte. Y no te vayas otra vez para Madrid, quédate acá. Me quedo acá por Quédate ahora. acá Sí. con tus hijas que son maravillosas y Fabiana, tu mujer también. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido un placer estar con ustedes. Por favor, cuídense. Nosotros nos vemos la semana próxima. Un abrazo. Chau, chau.